A ver, este es el corolario para la entrevista que vamos a tener en segundos con el doctor Carlos Adriancén, economista, ¿no? Previo a ello, el señor presidente del Banco Central de Reserva nos dijo, el señor Velarde, claramente que íbamos a tener la peor crisis económica de los últimos 100 años. El gobierno de Vizcarra y el gobierno de Sagasti no veo que tengan otra más que la emisión de bonos para regalar bonos. Es más, nos estamos jactando de la emisión del año, del gran bono. ¿Cuál es la perspectiva económica para el próximo año si no tenemos una reactivación de la inversión pública ni de la inversión privada y la política general parece regalar dinero? Carlos, buenos días. Buenos días. No estoy escuchando muy bien la pregunta, pero haré mi esfuerzo, porque el volumen es muy bajo. El volumen no me lo está escuchando. ¿Ahora me escuchas? Sí, perfectamente. Ahora, ¿cuál es la perspectiva para el próximo año si se sigue repitiendo el tema del frenazo de la inversión pública, como es obvio? Se está ahuyentando la inversión privada, solamente por mencionar el tema de la agroindustria. Se amenaza la ley de banca, se amenaza la ley de pesca, se amenaza la Constitución, periodo electoral, y para colmo tenemos una inversión pública que está aletargada. ¿Cuál es la idea? ¿Seguir emitiendo bonos para que nos aplaudan en el mercado internacional y regalarle plata a la gente? Que algún día vamos a pagar todos. Parece que la idea es tan torpe como esa. Déjame ponerlo bien claro. Se habla mucho de reactivación o de recuperación económica. Philip, la reactivación se da cuando la economía vuelve a crecer en términos anuales. Es decir, en la actualidad, por ejemplo, octubre, el crecimiento de la economía es menos 11% y es probable que cerremos en el menos 15% que proyecta el Fondo Monetario Internacional para ese año. Anticipar que en el próximo año, por arte de magia, con la misma errada política económica y sanitaria, va a haber una recuperación de 10%, sería bueno, como dijo alguna vez un funcionario del Fondo Monetario en una negociación, que por favor me pasen lo que está tomando, porque no hay ningún fundamento, ni lógico ni empírico, para hablar hoy día no de recuperación, sino de fracaso de reactivación. Hay mini cifras, pero las cifras gruesas, todos los sectores, con la excepción del agrario, ya están cayendo a octubre en términos anuales. Todos. A ver. Y lo que es peor, la construcción, que es una buena proxy de la inversión privada, cae en menos 20%, y el comercio, medido, por ejemplo, por el crecimiento de la minería metálica, decrece en menos 13%. O sea, aquí, como en muchas cosas, estos señores inventan una posverdad, o su verdad. Pero la realidad es que el próximo año viene feo. A ver, la señorita María Antonieta Alba goza de las simpatías del común de los analistas políticos, los analistas económicos, la tratan también de una manera comedida. Entonces, pero la economía pues no tiene corazón. Ustedes los economistas mueren de un montón de cosas menos de ataque cardíaco. Y el señor Waldo Mendoza no es ningún empírico, es una persona seria, es una persona mayor que ha tenido trabajos y varios en el aparato público y privado y ha sido presidente del Consejo Fiscal. ¿Por qué lo veo tan timorato? ¿Por qué él no nos da soluciones? Sino parece que como que nos está contando una verdad a cuentagotas. A ver, Vizcarra es a Sagasti lo que Alba es a Mendoza, la misma cosa. ¿Por qué? Porque el presidente del Consejo Fiscal y el asesor principal de la ministra Alba fue Mendoza. Es hoy día ministro. Él es responsable de lo que está pasando. Si hay un déficit fiscal de 10% del PBI, el presidente del Consejo Fiscal no está ahí para estar pintado. Le pagan o le pagaban en ese momento por decir no cuando dijo sí. Con una receta que además, como se ha dicho en esta antesala, se asocia a una recesión que no se detiene. A ver, no sé si me está escuchando bien el doctor Adriancén. Exactamente. Yo no soy economista, pero creo tener sentido común, ¿no? Las economías tienen motores. Nosotros tenemos un motor inmenso y fabuloso, o lo era aparentemente, en la minería. Teníamos una clase media pujante que representaba el 28% del consumo interno. Había una inversión privada importante, ejemplo, todo el tema de la construcción para generación de oficinas y de puestos de trabajo en la economía familiar, sea techo propio, sea mi vivienda, era un tema real.
tenemos la inversión grande de las empresas grandes, por ejemplo, en el sector agropecuario o en el sector de centros comerciales. Todos tenían planes quinquenales, esa cosa que era pues, fabuloso, ¿no? 5 años de crecimiento y así todo. Todo eso parece que ha ido al tacho, porque con el tema político, que hay que entender que la política va por encima de la economía, estamos ante una situación de algarada continua y de vientos y soplos de cambio constitucional. Eso implica que los agentes económicos van a frenar cualquier tipo de inversión hasta saber quién es el presidente del Perú y eso va a demorar hasta abril. ¿O yo estoy equivocado? Ojo, no le estoy cargando la tinta al sector de agroexportador, que ya ese es un drama. Estoy hablando de los términos generales. Sí, lamentablemente los cambios constitucionales en el Perú rara vez han sido exitosos. Estamos tratando de regresar a la peor constitución de la historia del Perú, la espuria constitución, la constitución velasquista de 1979, que generó un desmadre inflacionario a través de las instituciones que producía, una caída de la economía, empobrecimiento. 2/3 de los peruanos pasaron a eran pobres a fines de la vigencia de esa constitución. Y si uno hace un ejercicio contrafactual, la constitución del 79 aumentó en 10% el stock de pobres en el Perú y la del 93 lo redujo en 30%. Aunque la gente diga, caray, eso es una observación, claro, es una observación concreta. Cuando rigió esta constitución, la pobreza se redujo en 30% y cuando rigió la otra, la pobreza se elevó en 10%. Queremos regresar a eso, a una constitución donde los mercaderes, amiguitos de los presidentes de turno, hacen plata y el pueblo se muere de hambre. Conversando de manera racional, pero la irracionalidad campea, especialmente en los analistas políticos, en los políticos, en las bancadas del Congreso, y creo que no hay mejor ejemplo que la ley de promoción agraria. De repente la ley de mejor rendimiento, la ley más exitosa de la historia del Perú, en términos de generación de empleo, en términos de avance tecnológico, en términos de generación de generación de un sector que casi no existía hace 20 años. Ya, pero eso está en entredicho y hoy por hoy en el Congreso no saben qué hacer. Si se han derogado la ley, ¿qué podemos esperar con la ley de banca? Porque están diciendo topes a las tasas de interés de los bancos. Y mañana van a decir, no, hay que revisar la cuota pesquera. Y pasado mañana van a decir, porque además así lo prometió Vizcarra, que está de candidato a la presidencia, que van a revisar la ley de hidrocarburos. Entonces, sea por cambio constitucional, que es el todo, o sea porque van a filetear las leyes. Tenemos a congresistas como el señor Bazán prometiendo sueldos diferenciados para el mundo gastronómico, para el mundo de la minería, para el mundo de la pesca y para el mundo, no sé, de lo que se le ocurra pasado mañana. La conclusión es que nadie va a invertir. Las cifras son claras. Países que siguen la receta que defiende la señora Mendoza o el señor Bazán son campeones en pobreza y en corrupción. Pero la gente, como dice muchos, analistas políticos de verdad, como Bryan Caplan, vota por sus creencias y está dispuesta a sacrificar su propio bienestar por lo que cree. Y en los colegios nos han dicho que el problema del Perú es la desigualdad, no la pobreza de nuestra gente. Despreciamos el crecimiento, acumulamos pobreza y terminamos con gobiernos como ese, un gobierno de izquierda que dice ser equilibrado. A ver, un ejemplo concreto, tú acabas de hablar de tasas de interés. En 1980 existían topes máximos a las tasas de interés. Los economistas sabemos calcular la tasa promedio ponderado de los estados financieros, la de a verdad. Esa, en los 80, fluctuaba cerca del 100% en dólares constantes. En la actualidad, con todo lo que nos quejamos de la tasa de interés, el año pasado fue de 12%. El efecto de un control de precios, de un control de tasa de interés, es reducir el crédito. A propósito, la comparación del volumen de crédito disponible, por ejemplo, en 1984 y el 2019, caete de espalda, es 32 veces mayor la comparación entre 1984 y el 2019. Así que esta gente de izquierda sabe destruir, terminan siendo ricos y normalmente
engañan a nuestra gente porque nos hacen creer que este es un país rico, no es un país que tiene que trabajarlo todo, que tiene que empezar casi de cero. Y que en este momento, por ejemplo, estamos cayendo bárbaramente. Ahora, Los controles de tasa de interés, por ejemplo, te dan un margen bancario en los 80 de 60%. En la actualidad nos quejemos del margen, que es 10%, tiene mucho que bajar, hay que hacer muchas más reformas, pero queremos lo otro, los controles de precios, los controles de tasa de interés, con los cuales los bancos, a ver, en 1980, ese es mi tesis doctoral, Philip, la rentabilidad promedio de un banco comercial superaba el 200% de su patrimonio. O sea que esos patas trabajan para los mercaderes, no trabajan para el pueblo. Porque cuando se habla de una tasa de interés de tarjeta de crédito de 150%, se olvida que el promedio está en 12. Y si alguien está en 150, es porque sigue ese viejo consejo de mi provincia. Me prestas y todavía quieres que te pague. Cuando uno usa el saldo mínimo de una tarjeta de crédito, está mandando una luz roja, está reventando al banco, está reventando al depositante. Y el banco te mete una tasa de interés de las buenas para desincentivar, porque si no, pierde la plata del depositante. Y esto pasa con una reforma a medias. Con una de a verdad, seríamos Singapur. Seríamos un país que no pararía. Pero queremos ir para atrás, queremos la Constitución espuria del 79, y les contamos a nuestra gente que somos ricos. En el asunto de la agroexportación, es un sector de altísimo riesgo, Filipe. Un poquito de elevación del margen lo saca del mercado y comienza nuevamente la pobreza. una consulta. A ver, si a mí yo lo he dicho públicamente, yo no tengo ningún tipo de interés en el sector agroexportador, ni soy asesor, ni soy director de ninguna empresa. Pero si a mí vienen y me preguntan así, a priori de lo que está pasando, yo diría, a ver, señores, como es inviable que la empresa contrate con la ley anterior, es decir, con la ley anterior a la derogada, la ley general, es decir, 14 sueldos más ETS, lo que tengo que hacer yo es decir, o mejoran la ley que han derogado, o tengo que cerrar, porque a mí no me pueden obligar a cultivar para perder. Entonces, lo que tendrían que hacer las empresas, número uno, ante la amenaza inminente de bloqueo de carreteras, no puedes poner a mi gente en ir a trabajar, de tal manera que no atiendo, cierro. Y como ustedes me quieren obligar a poner un precio, porque quieren poner, el señor Bazán ha sido lo suficientemente honesto, ¿no es cierto?, con ignorancia, sin ignorancia, con ideología, sin ideología, en decir que quiere 50% aumento. Y como eso no se debe pactar en una norma, lo que tendrían que hacer las empresas es dejar de cosechar, que se pudra lo que se tenga que pudrir, asumir su pérdida de este año y decirles a los señores que ellos no pueden seguir cultivando lo que cultivan y se tendrán que dedicar a otra actividad más rentable que la agroindustrial. Y regresaremos a las tierras marrones en vez de las tierras verdes. Porque no pueden obligar a ningún rubro del sector de la economía a vivir para morir. ¿Qué le aconsejaría en todo caso el doctor Adriancén en general a los agroexportadores? Mi primer trabajo fue cosechar parra en la Pampa de Pisco frente a la Guanera, ¿ya?, siendo casi adolescente. Así que sé lo difícil que es la agricultura en el desierto y sé lo difícil y informal que es la agricultura por experiencia propia. Lo que pasó en la famosa ley de promoción al agro fue que se aliviaron algunas cargas, solo algunas cargas. Y con eso, en Ica los peruanos debemos haber aprendido que la pobreza puede ser derrotada. Bajamos de una incidencia de pobreza el año 2001 de 40 y tantos % a una incidencia el año pasado que en promedio estaba en 2.6. Derrotamos la pobreza. ¿Y sabe qué dice un izquierdista cuando usted le dice eso? La cifra de pobreza no sirve. Estos son activistas políticos, desprecian al pueblo. No, yo no creo en la honestidad de ninguno de estos señores porque la franqueza que vaya y venga, pero sin perjudicar al pueblo. Aquí hay ineptitud opinando de política económica y yo, como ves, no soy en diplomacia. Hablo las cosas como las veo, como las puedo probar. A ver, estamos ante un fenómeno, y yo lo conversaba con amigos míos que tienen que ver con la industria agroindustrial,
es un fenómeno que es irracional. O sea, todas las explicaciones, los cuadros, las estadísticas, los crecimientos, las remuneraciones, los incrementos, las productividades, los aportes, no valen de nada. Porque si hubiera racionalidad no hubieran eliminado la norma. De tal manera que yo vuelvo a insistir en lo mismo. La lógica dice que los empresarios tendrían que dejar de invertir en esto y simplemente cosechar lo que se pueda para el mercado interno y decir hasta acá llegué y perder pues y reducir sus inversiones y ya está. Porque tampoco vas a quebrar, ¿no? Perdón, lo que dices es que probablemente va a pasar. Así como que van a quebrar todos los que sigan apostando. Pero el problema es otro. En las últimas 2 elecciones, entre el 75% y 80% de la gente no votó izquierda. Sí, claro. Quedaron el gobierno de los tiempos de Humala y ahora quieren con sus 5 candidatos izquierdistas quedarse. A aquellos no les importa que el pueblo no los quiera votar. Revisemos las cifras electorales y te das cuenta que no votan izquierda. Bueno, hace 5 años el Parlamento era un grupo de 70 y tantos fujimoristas que eran, vamos a decir, de centro derecha, por graficarlo así. Estaban los Pepe Causas, que eran de centro derecha, por graficarlo así. Casi no tenían matices en sus programas económicos. Y estaba el APRA, que se había liberalizado de las épocas de Alan García, que eran 5 o 6 congresistas. O sea, teníamos un congreso de 130, teníamos tranquilamente 96, 97 o hasta 100 congresistas de centro derecha. Y hoy tenemos un congreso amorfo que no sabe ni para dónde va, no sabe qué hacer con esta ley, y tenemos un gobierno de izquierda, repleto de izquierdistas y de comunistas. A ver. ¿Qué pasó en el Perú? Humala fue exitoso. Logró derrumbar por 5 años consecutivos la inversión privada, que es el logro mayor de un izquierdista, inoculó el poder judicial de izquierda, inoculó la burocracia de izquierda, e hizo a la media, a los medios de comunicación, dependientes de la pauta fiscal, y ellos tocan al son que les ponen. Así que en esta elección a la que hace referencia, donde votaron 4 de cada 10 peruanos por estos congresistas, que se llaman mayoría, eran minorías de minoría, por Acción Popular votó el 6% de los electores, en una elección que alguien que mira números podría descubrir que para un curul de Fuerza Popular se requerían un ratio de 8 y para un curul moradito un ratio de 2. Así de trucha fue esa elección, pero ya pasó. Hay que mirar que en esta elección no nos vuelvan a contar con sus encuestas y con sus periódicos y con sus fallos, entre quienes tenemos que elegir. Todos sabemos quiénes son los 5 candidatos del foro. Y a ellos no les interesa el crecimiento, como decía Humala. A mí el crecimiento no me sirve. Yo quiero redistribuir. Y la pobreza comenzó a dejar de caer y ahora este año debe subir más del 10%. Es una pena, realmente es muy difícil decir con sinceridad próspero año nuevo, porque yo no lo veo próspero, yo lo veo de una manera negativa. ¿Me dejas contradecirte? Por Claro. lo menos tenemos la esperanza de votar contra estos genios, porque los medios se alinean rapidito, con excepciones notables, no tienen línea, tampoco tienen clientes, por lo tanto tienen que venderla, y es muy importante, el pueblo tiene la opción de votar como siempre contra la izquierda. No vota izquierda, Félix. Bueno, en mi caso, Carlos, y lo hemos conversado, alguna vez se conocemos cruzado, yo por plata no voy a vender mi alma al diablo. Quiebro, pues, me dedicaré a otra cosa, no es la única cosa que sé hacer. Porque si yo voy a tener un medio de comunicación para volverme comunista, mejor no lo tengo, pues. Y hay un solo detalle. El futuro del próximo año está muy marcado de que alguien nos pueda vender sus migajas de vacunas. Si otro país que se sobresació de vacunas no nos vende, el año pinta tan feo como este año. Bueno, y eso lo ha dicho el señor Ray de The Economist, ¿no? No lo dice el señor el señor Adriancén, que le pueden decir que es de derecha. No, más Ray, porque The Economist tiene más rating. No, claro. O sea, las cifras lo decían hace tiempo. Correcto. Ha sido muy amable con nosotros el doctor Carlos Adriancén. Muy amable. Arranca tu día con el magazín más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions.
¡Dios! De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues, No, eso no. entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.